Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre, me encuentro con ustedes nuevamente para abordar ahora la 14ª clase del curso de Filocalía 2020. Continuamos aproximándonos a la doctrina o a la enseñanza de Evagrio Póntico, como lo hiciéramos en la clase precedente. Como habrán visto, es un autor controvertido. Lo fue en su época por su descendencia origenista en cuanto a su doctrina y por la fuerte influencia gnóstica que tiene en sus textos. Esto se vio reflejado en pequeña escala en nuestro blog a través de los comentarios que con puntos de vista diferentes manifestaron esta polémica actualizada al día de hoy. Esto sucedió en los comentarios de la 13ª clase y también en los que se hicieron en la publicación cuyo título fue ¿Soy el cuerpo o no lo soy?, que venía a ser como un anexo a la 13ª clase. Allí los pusimos en audio también algunos de esos comentarios para facilitar el acceso a ellos. Este intercambio entre hermanos me parece adecuado o enriquecedor. Como nos dijo alguna hermana en un comentario, podría ser que estas discusiones aparten del esicasmo, de la quietud interna, del silencio interior. Es cierto, podría ser. Por eso la recomendación es que participen de estas discusiones y de estos debates fraternos aquellos que se sientan realmente llamados a ello. Y responder a este llamado, comunicarse con los demás, debatir, aunque más no sea en el plano del intelecto, de las ideas, de los conceptos, puede servir. ¿Por qué razón? Porque la comprensión, por lo general, precede a la devoción o a la unción. La comprensión viene a ser un marco. Cuando uno comprende algo realmente, esto genera un ambiente interior en el alma que facilita, al menos en mi experiencia, la devoción o el crecimiento de la unción y de la búsqueda de la presencia de Dios. Así que en un ambiente de respeto y de camaradería, todo punto de vista es aceptado e incluso en el curso participan 2 o 3 hermanos que no son católicos, pero están interesados en filocalía, y esto genera, por supuesto, también diferentes puntos de vista. Avancemos sin dilatar más el tema o la exposición en lo que hace a Evagrio Póntico y a su nutrida doctrina. Me quiero detener, tengo varios temas hoy, quizás me extienda un poco. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando leí por primera vez a Evagrio. Y esto se ve bastante poco en otros autores. Él dice que hay una humildad verdadera, un arrepentimiento verdadero, que surge de esta humildad, de la conciencia del propio error, del propio pecado, de la falta, y que hay una culpa que deriva del orgullo, y que por supuesto esa culpa no es benéfica. Repito, como ya saben que me gusta hacer. Hay un arrepentimiento que deriva de la humildad verdadera y una culpa que deriva del orgullo. ¿Cómo es posible esto?
El arrepentimiento que deriva de la humildad verdadera proviene de una conciencia del error. Uno se sumerge en lo que ha sucedido, en lo que ha hecho, y siente que le brota del corazón un dolor. Uno se arrepiente, se duele de lo hecho. Cuando esto es profundo y verdadero, suele venir acompañado de lágrimas o al menos de un fuerte sentimiento de compunción. ¿Y en qué se diferencia esto de la culpa? El arrepentimiento real encuentra su redención en su mismo acto. A ver cómo lo puedo explicar. En mi experiencia personal, cuando he descubierto un error, un pecado, una falta que no había advertido, o cuando tomo mayor conciencia del daño realizado, de la mala acción ejecutada, cuando tomo verdadera conciencia, surge un dolor. Y al aceptar interiormente la equivocación, ese mismo dolor, que a veces es muy intenso y fuerte, redime. Es como si la conciencia de la falta, al ser aceptada, trajera el perdón. Esto lo he vivido, seguramente lo han vivido ustedes, y es claro, es un sentimiento claro. Es muy diferente a la culpa que deriva del orgullo y que Evagrio contribuye a esclarecer. Pero esto requiere un análisis más minucioso. Permítanme abordarlo con cierto detalle. Existe un mecanismo que se llama, o hemos llamado, la imagen de sí mismo. Nos aproximamos un poco en un video anterior y viene a ser importante. La imagen de sí mismo es un mecanismo, un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación o de registro que se produce con cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción que ejecutamos. Tengan en cuenta esto. En el organismo, en el cuerpo y en la mente, parece haber una especie de programa, de rutina o de mecanismo que evalúa y clasifica de manera por entero automática todas mis acciones, todos mis pensamientos y todos mis sentimientos. Esto es, insisto, instantáneo, automático. Digo más, es inevitable. Entonces, yo maltrato a alguien, o yo tengo un buen sentimiento, o viene un pensamiento mezquino, lo que a ustedes se les ocurra, todo inmediatamente es evaluado y calificado. Cuando digo calificado, me refiero a como lo hacía la maestra cuando íbamos al colegio. Este mecanismo nos pone una nota de 0 a 10. Esto es observable. Lo podemos observar si nos ponemos atentos al tema. ¿Y de qué manera este mecanismo de la imagen de sí evalúa y califica nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones? Lo hace según el sistema de valores que tenemos, según una imagen ideal que hemos construido de nosotros mismos. Mejor dicho, según la imagen ideal que se ha construido de nosotros mismos desde la primera infancia, por influencia cultural, social, familiar, etc. Por supuesto,
en este sistema de valores y en esta imagen ideal está incluida nuestra religión, nuestra fe, lo que se nos ha educado, etc. Entonces, hay una imagen ideal de mí mismo que está ligada a un sistema de valores. Y este mecanismo evalúa todo lo que pienso, todo lo que siento y todo lo que hago en función de esto y lo califica, le pone nota. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Son consecuencias llamativas. A mí me había resultado del todo inadvertido este automatismo hasta que mi maestro espiritual me lo hizo ver, me lo hizo observar. Quizá a alguno de ustedes les pase lo mismo. En el mismo momento en que una acción es evaluada y calificada, es decir, juzgada, y se pone la nota, por así decir, la sensación integral que registro, la sensación global de mí mismo, varía, cambia, se transforma. Yo no me siento igual luego de maltratar a mi vecino, no me siento igual luego de hacer oración, no me siento igual luego de caer en un pecado manifiesto, etc. Es como si hubiera una barra, un ecualizador que fuera cambiando continuamente en cada instante, hermanos. Si nosotros permanecemos sin darnos cuenta de esto, las variaciones de nuestro ánimo son permanentes. Porque fíjense lo que ocurre. Cuando la nota que nos da el mecanismo, la evaluación, sale bien, obtenemos un excelente, un 10 o un muy bueno, se produce algo que también es acorde a un mecanismo natural. ¿Qué es? La sensación de nosotros mismos. Y quiero decir, lo que sentimos en el cuerpo y en la mente es placentero. Pero si la evaluación de este mecanismo es negativa, la sensación de nosotros mismos empequeñece y podemos llegar a sentirnos muy deprimidos. Esto es claro si lo observamos con atención. Voy a revisar las notas y seguimos. Bien, cuando mi maestro espiritual me comentó sobre este mecanismo de la imagen de sí, yo me pregunté, ¿qué tiene esto que ver con la fe? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento en mi vida de oración? En suma, con la espiritualidad. ¿A qué viene todo esto? Sucede, se me dijo, y luego lo comprendí, que la imagen de nosotros mismos tiene la cualidad o el atributo de producir una sensación generalizada, placentera o dolorosa. Muy rara vez produce sensaciones neutras. Esto en la sociedad en general, fuera de los ámbitos de la psicología, de la filosofía y de la espiritualidad, se suele simplificar en exceso diciéndole la autoestima. Si la autoestima es baja, la persona disminuye su rendimiento, es menos eficaz, está más triste, con menos ánimo, etc. Y esto es cierto. Pero el punto destacable, un punto muy importante, hermanos, que podemos tener en cuenta, que nos va a servir mucho en lo cotidiano, más allá de nuestra adhesión o rechazo a la doctrina de Evagrio en general, es que como la imagen de nosotros mismos viene a provocarnos
inmediatamente una sensación en todo el cuerpo, se produce un mecanismo de mentira. No solo que estamos enredados en este mecanismo natural de esclavitud que juzga lo que hacemos según el sistema de valores, sino que también cuando la mente descubre esto de la sensación placentera o dolorosa que se produce merced al mecanismo, comienza a elaborar mentiras sobre nosotros mismos. Vamos a aclarar un poco. Si resulta que mis acciones de los últimos 2 días, conmigo mismo, en relación a los demás y en mi relación con Dios, son deficitarias, estoy en falta, error o pecado, la sensación es muy mala. Ya me siento deprimido, etc. Entonces la mente va aprendiendo a elaborar una estrategia fantasiosa que tiende a matizar, barnizar, adornar la imagen de nosotros mismos. Es decir, empieza la mente a parcializar lo que percibe, a ser tendenciosa respecto de nuestra conducta, de nuestros sentimientos o de nuestros pensamientos. Empieza a obviar, a dejar de lado lo que no conviene a nuestra imagen de sí. Y esto genera un mecanismo muy conocido llamado de justificación de las acciones. Entonces, si yo con mi conducta he ido en contra del precepto evangélico del amor al prójimo, es decir, en otros términos, he insultado a mi vecino, se me ha salido la cadena y lo he realmente maltratado, para evitar que esto dañe mi imagen de mí mismo, se generará, se producirá una justificación interior que dice que realmente mi conducta ha sido muy adecuada, porque el vecino se lo merecía. Y el precepto evangélico, la regla de oro, del trata a los demás como quieres ser tratado, del ama a tu prójimo como a ti mismo, del ser compasivo, del practicar la mansedumbre, etc., ese precepto evangélico va quedando de lado. Pierde nivel, pierde carga, lo escondemos en un rincón. Y entonces, luego de haber insultado a mi vecino, vuelvo a mi casa con la imagen de sí más o menos integrada, acomodada, en buenos términos. Creo que ustedes lo entienden, no hace falta abundar más en ello. Este ejemplo simple resulta después en una tendencia en donde nos acostumbramos involuntariamente a acomodar, a maquillar, a disfrazar permanentemente, justificando nuestros errores en el mundo. Es decir, terminamos diciéndonos que todos nuestros errores, o gran parte de ellos, están justificados por la conducta de los demás, por la situación que a mí me ha tocado, que mira qué injusticia, que no he tenido las ventajas que otros sí han tenido, que no me he dado cuenta, que no es cierto, etcétera, etcétera. Si a esto lo acumulamos capa sobre capa durante años, imagínense ustedes la distancia que puede haber entre lo que realmente nos ocurre y la imagen que tenemos de nosotros mismos luego de 20 años de mentiras o más.
entonces se produce una mirada hacia nosotros mismos totalmente fantasiosa y tergiversada. Y cuando alguien viene a indicarnos un error o a mostrarnos una cara de nosotros que no queremos ver, se arma el escándalo. Entonces fíjense a lo que nos ha llevado Evagrio, cuando él dice que hay un arrepentimiento verdadero que nace de la humildad real y que hay una culpa que deriva del orgullo. Para entender lo que Evagrio dice, la parte, permítaseme la palabra, ya sé que molesta, la parte esotérica, es decir, más interior de la enseñanza evagriana, implica la comprensión del mecanismo de la imagen de sí, que espero haber explicado de forma entendible. Ustedes me dirán si es adecuado o no. En un video anterior hacíamos una breve aproximación a esto y nos preguntábamos cómo liberarnos de este mecanismo. ¿Cómo vamos a hacer? Porque el hecho de que la imagen de sí, el mecanismo este automatismo, nos evalúa de continuo, no es evitable, no lo podemos evitar, hermanos. Hay que asumirlo. Pero sí podemos hacer dos cosas: atenderlo o no atenderlo, o cambiar el criterio de evaluación. En cierto modo, podemos intervenir en el criterio evaluativo. Como somos sumamente imperfectos, como somos débiles, caemos de continuo. El pecado es parte de nuestra naturaleza caída. Si nosotros vamos a sentirnos según la cantidad de nuestros pecados, viviremos entristecidos porque somos pecadores, como le dijo el peregrino ruso. No podemos esperar la gracia de la santidad para estar contentos, para ser felices, para agradecer la vida que se nos ha dado. Por eso, una de las maneras que a mí se me indicó en su momento fue poner como criterio de evaluación la intención. Y a veces esa intención se plasma en la acción, en el pensamiento, en el sentimiento, y a veces nos quedamos en la mera intención. ¿Se explica bien esto? Empiezo a valorar más mi intención que el resultado de ella. A veces la intención logra atravesar los pensamientos, sentimientos y acciones y resulta que hago algo bueno. O como dice algún filocálico, creo que era Antonio el Grande, o al menos no me vuelvo peor persona. Entonces, evaluarnos por nuestra sincera intención será mejor que evaluarnos por nuestras acciones, porque éstas nos van a dejar sumidos en la depresión, la tristeza, la amargura, debido a este mecanismo que estamos mencionando. Vamos a ver cómo ustedes interpretan esto que les he comentado. Y vamos a continuar con Evagrio Póntico y también con este tema de si soy del cuerpo o no soy del cuerpo y demás. Muy bien, hermanas y hermanos. Entonces, para terminar el tema con el que iniciamos esta 14ª clase,
¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento que surge de la humildad verdadera y la culpa que surge del orgullo? La culpa que surge del orgullo deriva de la imagen de sí mismo, de este mecanismo que acabamos de explicar con cierto detalle y que esperamos haber sido claros. Diferente es el dolor que se produce en nosotros fruto de una comprensión acabada de lo que nos ha hecho obrar mal, de sentirnos culpables en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el buen sentido de la palabra culpables? Es haber caído en cuenta de todo lo que ha sucedido para que finalmente ocurriera que actuáramos del modo en que lo hicimos. La comprensión que deriva de los mecanismos que nos llevaron a actuar de cierto modo nos hace conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de la esclavitud que tenemos al cuerpo y a la mente. E insisto, la culpa que deriva del orgullo, según lo dice Evagrio, es el daño a la imagen de nosotros mismos. Se nos perjudica la autoestima y ese dolor que sentimos le llamamos culpa. Esa no sería tan saludable. Por supuesto, quedamos abiertos a los comentarios y consultas que ustedes realicen. Avancemos un poco en otro aspecto de la enseñanza de Evagrio antes de ir al tema de los comentarios respecto de si somos el cuerpo o no somos el cuerpo y abundar un poco en ello. Ustedes saben que en Filocalía se habla del término nous, N-O-U-S. Es una palabra griega que alude a la parte superior del alma, a lo que ellos llaman, los filocálicos, el órgano de la contemplación. Evagrio dice que tenemos que tender desde lo inmaterial en nosotros hacia el reino de lo inmaterial. Él lo define como el mundo de los seres incorpóreos o angélicos. ¿Cuál es la herramienta evagriana para acceder a este cielo, a este mundo angélico? En sus propias palabras, es el abandono de los conceptos. Es el silencio mental. Es lo mismo que llevó a Sócrates a decir: solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Esta docta ignorancia, en palabras de Nicolás de Cusa, es lo que nos permite acallar la mente. Mejor dicho, es lo que nos permite no escucharla, porque difícilmente la mente, los pensamientos, dejen de discurrir uno tras el otro de manera continua. Lo que sí puede suceder, merced a esta comprensión de la que hablamos, es que nosotros dejemos de prestarles atención. He tomado unas notas donde yo ponía: ¿por qué el silencio mental es lo que nos permite acceder, según Evagrio, al mundo de lo incorporal,
a aquello que no deriva de la materia y que no depende de ella. ¿Por qué el silencio mental? Y nuevamente tenemos que acudir al esoterismo de Evagrio, es decir, a esos detalles acerca de los automatismos. Sin esta comprensión no vamos a poder penetrar en su enseñanza, que aunque polémica, tiene muchísima utilidad para la vida diaria. Fíjense que todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentimiento y toda nuestra acción es tendenciosa. ¿Qué quiere decir tendencioso? Es decir, que tiene una tendencia, tiene una intención, un propósito previo. Es bastante sorprendente y diría que hasta doloroso comprobar de qué manera nunca pensamos con libertad, nunca sentimos con libertad y nunca hacemos libremente. Porque hay un mecanismo o hay mecanismos en el cuerpo y en la mente que nos hacen tendenciosos, parciales, interesados. Siempre estamos viendo las cosas con un propósito. Por ejemplo, vayamos al nivel del pensamiento. Cuando nosotros afirmamos algo, sostenemos una idea, postulamos un concepto. ¿Cómo es que se genera nuestra opinión? ¿Cómo es que llegamos a ver las cosas desde cierto punto de vista? Antes del pensamiento hay un interés. Si nos observamos con atención, descubrimos que antes de los pensamientos que discurren en forma de discurso, queriendo afirmar o negar un punto de vista, se encuentra un propósito que sirve a alguno de nuestros fines. En otras palabras, no es posible ser objetivos. Y el solo sé que no sé nada, o la docta ignorancia, también parte de esta comprensión. A todos nos gusta llevar la razón, declamar cómo son las cosas y por qué razón son como son. Pero difícilmente nosotros vemos cómo son las cosas en sí mismas. Hermanos, el conocimiento objetivo nos está vedado. No es posible para nosotros saber realmente cómo son las cosas, mucho menos cómo es Dios, de qué manera opera su voluntad y realmente llegar a conocerlo. Evagrio enfatiza mucho en que Dios es inefable y absolutamente incognoscible por nosotros. No tenemos el instrumento para conocer a Dios. Ni nuestro cuerpo ni nuestra mente tienen la capacidad de apresar, de comprender lo inefable, lo infinito, lo omnipotente. Fíjense esto. De acuerdo a mi interés, dice Evagrio, selecciono lo que percibo del mundo. De acuerdo a mi interés, a mi propósito previo, a mi a priori,
yo selecciono lo que percibo del mundo. Es el viejo tema del vaso medio lleno, medio vacío. O podemos decir que si yo quiero ver flores, cuando me adentro en un jardín, mi percepción automáticamente va a revisar, va a detectar todas las flores del jardín. Pero si quiero ver alimañas, bichos, basura, yuyos, mi mirada se va a orientar hacia estos fenómenos. Entonces, de acuerdo a lo que me guía, a mi intención, la percepción del jardín va a ser una u otra. Y por supuesto esto nos va a llevar con algún hermano o hermana a un desacuerdo. Y uno va a decir que lo blanco es negro y que lo negro es blanco, de acuerdo al interés previo que está orientando la mirada, los pensamientos, los sentimientos y por lo tanto las acciones subsecuentes. Estamos muy creídos, muy ajenos al descubrimiento de que lo que percibimos e incluso los pensamientos, los sentimientos y las acciones derivan de un a priori, de un antes, que está guiando la atención hacia la percepción de determinados fenómenos. Muchos pueden discutir esto y lo acepto, pero en mi experiencia y en los textos de Evagrio, el conocimiento objetivo es algo que resulta totalmente ajeno, nos resulta ajeno. Un poco porque también está influyendo esto de la imagen de sí, que yo les mencionaba antes, y de esta mentira que constantemente estamos afirmando, sosteniendo, para poder sentirnos de cierto modo. Esto hay que examinarlo en detalle, no es fácil. Otra cosa que dice Evagrio es que sin ver nuestras propias sombras no va a ser posible el silencio mental. Fíjense, sin ver nuestras propias sombras no va a ser posible el silencio mental. Y acuérdense que él habla de que para acceder a la oración pura es necesario el silencio, el abandono de todos los conceptos. Por eso él tiene una doctrina muy controvertida, incluso que entra en colisión con la mayoría de los otros monjes de Filocalía. Evagrio dice que deberíamos atender 2 o 3 días a cómo ha sido la sucesión de pensamientos que nos llevó al pecado. Fíjense que nosotros hemos venido diciendo en las clases anteriores, merced a los escritos de diversos monjes, que no hay que atender a los pensamientos, que hay que atender al corazón, al silencio que vive en nosotros. Y Evagrio también sostiene esto, pero en una parte del texto que ustedes pueden encontrar digitalizado en esta misma página, verán que se refiere a una práctica, a un ejercicio muy específico. Él dice que debemos llevar la atención un tiempo a ver cómo es que ha surgido el pensamiento, cómo es que se ha desarrollado y finalmente florecido en nosotros.
Esto fue muy discutido, claramente. ¿Por qué? Porque resulta que si hemos pecado y a continuación, el día siguiente, nos dedicamos a revisar en la memoria cómo es que ha acontecido esta falta, corremos el riesgo de volver a inflamarnos en la tendencia que generó el pecado. Es decir, a caer en un círculo vicioso de retroalimentación de la tendencia. Y Evagrio lo admite, pero dice que en cierto modo, en una primera etapa es necesario para conocer el automatismo intrínseco al pecado. Si nosotros no advertimos el momento previo al surgimiento y cómo luego crece y se desarrolla nuestra tendencia pecaminosa, no podremos enfrentarlo con eficacia. Eso es lo que en pocas palabras dice Evagrio sobre este tema. Nuestras propias sombras deben ser conocidas, miradas con desnudez, aceptadas en cuanto a que existen, no aceptadas en cuanto a que así quedarán para siempre, pero al menos tenemos que atrevernos a mirarnos a nosotros mismos sin el filtro de la imagen de sí. Atrevernos a ver en la profundidad del alma sin temor a que esto nos deje, sin el placer y la justificación que la imagen de nosotros mismos necesita. Bien, hasta aquí este tema en Evagrio. Pasemos ahora a otros temas, incluso este tan controvertido y polémico de si soy o no soy el cuerpo.